Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Vamos a seguir con la serie de episodios dedicados a cómo conseguir financiación para tus proyectos de investigación. Y hoy vamos a contar dos opciones adicionales a otras que hemos planteado adicionalmente. Dos opciones, una es relativamente conocida y la otra es mucho menos conocida. Así que vamos directamente a por ellos. Bien, primera opción que vamos a comentar en este capítulo, que como digo probablemente ya conocéis o habéis escuchado. Vamos a hablar del crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Bien, pues el crowdfunding es una manera de que la gente invierta en un proyecto determinado y donde no hay un único inversor que aporta una gran cantidad de capital, sino que es al revés. La inversión de capital es relativamente pequeña, ¿vale? Todo depende del caso, ¿de acuerdo? Pero esa inversión se produce entre una gran cantidad de diferentes inversores, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si uno necesita, os voy a contar exactamente un caso donde hemos trabajado nosotros, ¿vale? Nosotros estamos en un proyecto que ya terminó para el desarrollo de moléculas bioactivas en el contexto del cáncer. Este proyecto fue dirigido, liderado por la doctora Irene Martínez del IMIB, aquí en Murcia, y estimamos que para esa primera fase eran necesarios unos 25.000 euros, ¿vale? Y entonces se creó una campaña de crowdfunding donde cada uno podía invertir lo que quería. Creo que lo mínimo eran sobre unos 5 euros y a partir de ahí la gente podía invertir más o podía invertir menos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la idea yo creo que está más o menos clara, pero aquí hay dos componentes muy importantes para que, para poder conseguir ese dinero. Los dos componentes son, primero, la plataforma de crowdfunding. Es decir, no es que tú digas, venga, enviadme dinero, no. Tienes que tener una plataforma en internet donde se van recibiendo esos pagos, se van organizando, se va informando sobre el progreso del proyecto de crowdfunding, etcétera, etcétera. Y esto no es una cosa obvia, ¿vale? Gracias a Dios, a día de hoy existen en internet una gran cantidad de plataformas de este tipo en casi todos los países del mundo, diría yo, ¿vale? Aunque en el episodio de hoy voy a hablar únicamente de España, que es el contexto que más conozco. Entonces aquí tenemos una plataforma que se llama Precipita. Precipita está financiada por la Federación de Ciencia y Tecnología en España y entonces tú puedes escribir ahí una propuesta a la plataforma de proyecto científico, cuentas el dinero que vas a necesitar y tienes que cumplir otra serie de requerimientos que están muy bien especificados en su página web, y si los cumples todos, pues te aprueban el proyecto y ya a partir de ahí tú pasas un enlace que ellos te suministran y ya lo puedes pasar a todo el mundo para que quien quiera pueda participar invirtiendo en ese dinero, ¿vale? Entonces ese sería, digamos, el primer componente, la plataforma del crowdfunding, que he comentado este caso de Precipita, pero que hay muchísimas otras plataformas ahora mismo, pero a nivel científico investigador esa sería una de las principales, pero también tenéis otras que yo creo que algunas pueden ser conocidas porque se han utilizado para otras cosas. También tenéis Kickstarter y muchas otras. Entonces simplemente si busquáis en Google plataformas científicas de crowdfunding deberíais obtener digamos que las principales, ¿de acuerdo? Luego, siguiente componente, no menos importante, es, y yo creo que este es más importante todavía, la difusión, ¿vale? Es decir, vamos a suponer que ya has trabajado con la plataforma de crowdfunding, han puesto tu proyecto en línea y ahora lo quieres difundir, ¿vale? Entonces tienes
muchísimas opciones. ¿Qué es lo que haces ahora? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Una cosa que puedes hacer es, vale, yo tengo mis redes sociales, tengo mis seguidores, entonces voy informando en las redes sociales o a todos mis amigos o a todos mis contactos de que hay este proyecto de crowdfunding y por favor, si os interesa, a participar porque puede ayudar en la investigación, etcétera, etcétera. Normalmente y por desgracia esta aproximación no suele funcionar a menos que tengas en las redes sociales una gran cantidad de investigadores. No suele funcionar, por desgracia. Entonces aquí hay que plantearse una estrategia de marketing online de manera seria para que esta campaña de crowdfunding pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Y ya os digo, no es un proceso obvio ni fácil. Por tanto, aquí lo que os recomendaría, hay muchas opciones. Vamos a dedicar precisamente a este tema a un episodio más tarde, donde vamos a hablar con grandes expertos del copywriting, que es una técnica para lograr exponer de manera más eficiente tus proyectos en el ámbito online. Entonces, es muy importante aquí rodearse de ese tipo de gente o incluso contratarlos o de alguna manera meterlos en el proyecto para conseguir aumentar el alcance de este anuncio que vas a hacer del crowdfunding de tu proyecto, porque si no, no va a llegar a tanta gente, ¿vale? Lo dicho, puede llegar dentro de tu universidad, de tu centro de investigación, de tus amigos, familia, etcétera, pero eso va a ser insuficiente para conseguir que puedas superar todo el dinero objetivo que te has propuesto. En nuestro caso, en este proyecto que comentaba antes, tuvimos la suerte de contar con un influencer que en uno, creo que fue en Instagram, ¿vale? En uno de sus posts contó, oye, por favor, podréis invertir en esta campaña de crowdfunding porque es para investigación contra el cáncer, puede salvar vidas, etcétera, y ahí se notó muchísimo que hubo un salto bastante grande en cuanto a inversión y participación en ese proyecto, ¿vale? Entonces, en resumen, crowdfunding, científico, investigador, dos elementos, la plataforma, hay muchas, pero el problema es conseguir que la gente te llegue a invertir o que tú consigas el mensaje de crowdfunding consiga llegar a la gente. Entonces, en este contexto han surgido, compañías, empresas, startups para intentar solucionar este problema. Y entonces una de ellas está aquí ahora mismo en España, en Barcelona, hay una empresa que se llama Capital Cell. Capital Cell, la manera de funcionar que tiene es que, primero, tú contactas a ellos y les informas sobre tu proyecto de investigación, ¿vale? Que debe ser obviamente un proyecto centrado en ciencias biomédicas. Ese es uno de los principales requerimientos. Si es, por ejemplo, en ciencias geológicas, pues aquí por desgracia no va a funcionar, ¿vale? Pero si encaja dentro de las ciencias biomédicas, ahí lo que habría que hacer es contactar a la plataforma y exponerle brevemente tu proyecto. Si no les interesa, te lo dirán, porque quieren tener proyectos donde se garanticen un poco que vaya a haber inversión. Y luego, por otra parte, si ven que les interesa, pues ya te llamarán para pedirte más información sobre el proyecto. Aquí normalmente también hay que comentar en que los proyectos que se están desarrollando casi íntegramente en una universidad no suelen tener éxito, sino que deben ser proyectos que ya van en camino hacia la creación de una biotech o una startup, o que están en los estadios iniciales de una startup ya formada, ¿vale? Donde gran parte del equipo puede ser de universidad de investigación, pero ya en ese equipo está participando gente de desarrollo de negocio, ¿vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a suponer que os encontréis en esa situación y que vuestro proyecto es interesante. Vamos a suponer que es el desarrollo de fármacos en el contexto del cáncer, y entonces esta gente de Capital Cell ya os lo aprueba y os dice, mirad, lo vemos interesante, seguro que os comentarán de que cambiéis cosas en cuanto a la hora de presentación del proyecto en la página web, etcétera. Pero una vez conseguido eso, aquí la parte buena es que respecto a las situaciones de crowdfunding que hemos comentado anteriormente, ya no sois vosotros los que tenéis que difundir el proyecto, sino que se encargan ellos totalmente. Tienen una red extensa de contactos, de comunicación, de colaboradores, etcétera, e intentan divulgar
este proyecto a gran cantidad de contactos. Entonces ahí esa parte, digamos, la tendríais resuelta. Ahora, otra diferencia. Aquí no se trata se trata de buscar una gran cantidad de inversores, pero que no participen con cantidades pequeñas tipo 5 euros, 10 euros, sino que se suele pedir un ticket mínimo que creo que está en torno a los 500 euros, ¿vale? Entonces se tiende a ir allá, no al público en general, sino tienden a ir a inversores especializados o gente que ya suele invertir en este tipo de proyectos. Y la gente suele pedir también, obviamente, mayores cantidades de dinero. 100.000 euros, 200.000 euros, así hasta arriba. Entonces, esta es otra opción verdaderamente interesante para poder considerar, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí hemos hablado de crowdfunding, y el crowdfunding hemos hablado de dos extremos. Uno, el de muchas inversiones de muy pequeño capital, y otro de una cantidad mediana de inversiones, pero de un capital mediano, ya de a partir de 500 euros o 1.000 euros. Bien, pues ahora nos dejamos de momento el crowdfunding de la manera que hemos comentado anteriormente, y ahora vamos a comentar otra manera de obtener financiación donde también participa la idea del crowdfunding, pero de otra manera. Me explico. En este tipo de financiación lo que se hace a grandes rasgos es lo siguiente. Aquí la ventaja es que sí que pueden participar directamente grupos de investigación, aunque lo recomendable es que, igual que hemos comentado en el caso de Capital Cell, se trate de un grupo de investigación que esté ya dando el paso a la comercialización, o una startup o biotech en sus primeros pasos de desarrollo, ¿vale? ¿Y cómo funciona esta idea? Pues bien, la idea consiste en que presentamos un proyecto, y ese proyecto se presenta en un formulario muy resumido, se presenta en una plataforma. Entonces esa propuesta se somete a votación. Si la votación es favorable, habrá una siguiente fase donde te piden cambiar algunas cosas para que el proyecto quede más claro, etcétera. Y si se aprueba, entonces ya se somete a financiación. Y la gente que participa en esta organización puede invertir directamente en tu proyecto, ¿vale? Esa es la idea general. Ahora lo voy a comentar un poco más en detalle. Como veis, comparte algunos elementos con el crowdfunding, pero no es tanto crowdfunding en el sentido de que no es tan directamente abierto. Y me voy a explicar y os voy a dar algunos detalles. Aquí estamos hablando, que lo comentamos hace 2 episodios en este podcast, en la entrevista Stefano Pinilla. Estamos hablando de las organizaciones autónomas descentralizadas, en inglés las DAO, Decentralized Autonomous Organization. Son organizaciones que se basan en que cualquiera puede participar en ellas, ¿vale? Primero debe introducirse en la organización, y para ello algunas veces es algo tan fácil como unirse al Discord. Ya sabéis lo que es el Discord, y para los que no lo sepáis, Discord es una plataforma de comunicación. Te la instalas muy fácilmente en tu teléfono móvil o en tu ordenador, y puedes acceder a una comunidad que tiene varios canales de chat, varios canales de vídeo, de audio, etcétera, y que puede ser gestionada de manera muy, muy eficiente. Entonces, muchas de estas DAO, tú te puedes unir a ellas simplemente dando el primer paso, que sería, pues eso, uniéndote a su servidor comunidad de Discord. Bien, entonces, mucho del movimiento de estas DAO se realiza estando dentro de la comunidad de Discord. Cuando uno está dentro de la comunidad de Discord, normalmente todo el contenido que se genera ahí dentro no es accesible desde fuera. Por tanto, digamos que aquí difiere un poco del crowdfunding, en el sentido de que para que la gente pueda participar ya tiene que saber un poco de lo que va todo esto, y debe meterse dentro de esa plataforma. Es decir, que la gente que se mete aquí ya está un poco predispuesta a invertir, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, como nos comentaba Stefano Pinilla 2 episodios antes, aquí la historia sería que un inversor se mete aquí dentro, y entonces está pendiente de que a través de la DAO se van presentando diversos proyectos que algunos investigadores, como comentaba Stefano, van aplicando a la DAO. Y para aplicar simplemente tenéis que ir a su página web, tenéis un formulario para enviar vuestro proyecto, y ya
lo más importante es que todo el proceso se realiza mediante una votación, donde todos los miembros votan a favor o en contra de la propuesta, hacen sugerencias de modificación, etcétera. Pero lo bueno es que el proceso suele ser bastante rápido. En comparación con otros procesos de aplicación a convocatorias nacionales e internacionales, que estamos hablando de varios meses, aquí por lo visto estamos hablando de un par de semanas, 4 semanas como mucho, por lo que nos han comentado. Entonces esa sería otra muy buena oportunidad. Ahora mismo hay muchas DAO que están saliendo por aquí y por allá. Algunas son temáticas, por ejemplo Vita DAO es una DAO relacionada con proyectos de longevidad, proyectos biomédicos. Entonces, si vuestro proyecto está en esa línea, os recomendaría intentar participar ahí porque puede ser interesante. Y también están surgiendo otras, por ejemplo tenéis también PsyDAO, Psychedelics, que trata sobre el descubrimiento de sustancias legales psicodélicas, puede ser también interesante, y están surgiendo pues muchísimas otras. Entonces aquí, en resumen, la historia sería a aplicar con un proyecto, y si es aceptado por toda la comunidad de manera democrática, podría recibir potencialmente financiación de unos inversores que ya están, digamos, pre-evangelizados para invertir en este tipo de proyectos. Aquí no puedo hablar de números porque no los conozco bien, pero por lo que he oído, las cantidades de financiación estamos hablando 100.000 euros, 200.000 euros, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es todo lo que os comento hoy sobre opciones interesantes de financiación a través de diferentes tipos de crowdfunding. Espero que os haya sido interesante, y lo que os recomendaría para obtener más información, bueno, pues que busquéis un poco en la web todos estos conceptos que hemos comentado, y sobre todo esto cómo se aprende es participando, ya sea como inversor en este tipo de proyectos, porque uno puede tener un feeling mucho más exacto de cómo funciona, o entrando a estas DAO, a sus comunidades de Discord, para ver cómo funcionan. Bueno, pues nada más, espero que os haya sido interesante este episodio, os animo a seguir intentándolo porque conseguir financiación para investigación no es fácil, pero muy importante, no es fácil, pero no es imposible, como se piensan muchos y muchas, ¿eh? Así que muy importante no perder la ilusión en la investigación, no perder el ánimo sobre todo, y seguir intentándolo, que muchas veces es la ley de los grandes números, os lo puedo asegurar, ¿vale? La constancia, la perseverancia, que ese es mi principal superpoder, en mi caso, ¿vale? Y nada, que tengáis un maravilloso fin de semana y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales?
3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos. Y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tiene los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.